El rezago educativo no es que no hayas tenido acceso a la educación, porque afortunadamente México ha logrado superar el analfabetismo. La verdad es que hay comunidad, las escuelas están llegando a más lugares. Exacto. El tema del rezago educativo es, tú tienes una cierta edad, no sé, 15 años. Se espera que para esa edad ya tengas un nivel educativo de secundaria al menos. Medio. Pero a veces la gente a los 15 años pues cursó hasta sexto, tercero de primaria. Bienvenidos a Blue Talks. Hoy estamos muy contentos. Tenemos una invitada que, bueno, pues ha llegado más allá del techo, que toca temas internacionales, que habla de perspectiva de género, de igualdad de género, de feminismo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ella además es académica, es docente y, bueno, tenemos mucha curiosidad por conocer su historia. Ahora se las presentamos y ahora por favor es buen momento para que dejen su like, comenten, compartan y se suscriban a este canal. Y ya saben, también hay una opción ahí muy bonita que si ya dieron su like, les aparece con unas estrellitas que es hypear el video. También hypeen ese video. Y hoy está aquí conmigo Katia. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí, muy emocionada por esta Blue Talk, que estoy segura de que va a ser increíble. Yo también estoy seguro que será increíble. Y pues ya, sin más, vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Clau Wittig. Clau, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Espero llenar sus expectativas y que podamos hablar de todos los temas, incluso hasta los que estábamos hablando ya en la antemesa. Esos censurados, clasificación C. Los tabús. Lo que pasa detrás de cámaras. Exactamente. También vamos a platicar eso. Si no, ya aquí nuestro editor lo editará. No es cierto. No lo va a editar. Clau, nosotros empezamos siempre muy sencillo. Cuéntanos cómo te defines profesionalmente hoy y a qué te dedicas hoy profesionalmente. Claro que sí. Pues soy Clau Wittig. Soy profesora de la Escuela de Humanidades y Educación, más específicamente en el Departamento de Estudios Humanísticos. Y soy una mujer feminista, rescato perros y que procuro hacer dentro del aula una cierta forma de activismo académico para, no sé, empezar a transformar colectivamente cómo habitamos o cómo cohabitamos los espacios que nos corresponden y más específicamente el aula, pero para poder llevarlo a otros lados, fuera de estas cuatro paredes. Clau, ¿qué estudiaste? ¿Cómo decidiste estudiar eso? Qué buena pregunta. Yo estudié ciencia política. Entonces, yo soy Exatec de Campus Ciudad de México y les voy a contar algo. Cuando yo me estaba acordando justamente de ese libro, cuando estaba en la prepa, nos dejaron leer un libro que se llama La sombra del caudillo, que no sé si lo ubican, que es la historia pues justo de Álvaro. Es un clásico de la literatura mexicana. Y yo me acuerdo que cuando lo estaba leyendo, yo dije, qué apasionante. O sea, empezar a hablar de todas las instituciones gubernamentales y el poder. Y empecé a sentir dentro de mí así como me subía la pasión por el poder y la política. Yo siempre quise ser abogada, les confieso. Es un poco mi sueñito frustrado y abogada penalista. Y hubo una cierta, hablando de cuestiones de género, hubo por ahí, no les diría una como que me desmotivaron, pero sí sin el objetivo de sesgarme. Siempre mi familia me decía, híjole, pero una mujer en un MP metida con autoridades. Y entonces como que empecé a dejar un poquito la idea. Y cuando empecé a leer ese libro sentí, o sea, de verdad es que si yo les digo que voy a la Cámara de Diputados, aunque sé que tiene muchísima, o sea, probablemente pasan ahí y se toman las decisiones con las que menos estamos de acuerdo, algo me llena, o sea, se me pone así la piel chinita. Y entonces leyendo ese libro dije, es que yo creo que lo que quiero es meterme en temas de política. Y entonces decidí estudiar ciencia política. Ya no existe la carrera en el TEC, pero la estudié en Campus Ciudad de México y toda la vida, y siempre se lo cuento a mis estudiantes, yo decía, no, mis papás mi gran objetivo en esta vida es que prendan el canal del Congreso y me vean peleándome con una con un senador, chongando, así agarrado del chongo. Y bueno, por diferentes razones ya no estoy tal cual en el área de política, pero me sigue apasionando. Pero la pueden ver aquí en Blue Talk. No nos vamos a deschongar, desde luego, pero se puede poner intenso, quién sabe. No, somos muy pacíficos. Katia y yo somos seres de paz. Claro. Ah, muy bien. Y justamente hablando ya de seres de paz, trabajando recién graduada, o más bien antes de graduarme de la carrera,
se me presenta la oportunidad de trabajar en investigación en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y trabajé con una investigadora como por 7 años que analiza cuestiones de democracia, calidad de las elecciones, calidad de la democracia, partidos políticos, sistema electoral, que así mi mero mole me fascina. Y un día me dice, como buena asistente de investigación, me dice, oye, me invitaron a un congreso. ¿Puedes ver de qué se trata? Y lo veo y llego al tema de innovación social. Y ahí es cuando descubrí cómo podía mezclar esta parte del poder, del cambio, de la toma de decisiones, de transformar la vida de las personas a partir de programas y proyectos, pero ahora más bien desde el sector social. Y es cuando decido hacer la maestría en innovación social. Y pues en eso tengo mi maestría. Esperemos muy pronto aplicar al doctorado de género. Ok. Será, qué padre. Oye, Clau, ¿y la vida de estudiante cómo fue ahora, sobre todo en una carrera como ciencias políticas? ¿Cuándo empezaste a trabajar también? ¿Cómo llega esta oportunidad? Cuéntanos acerca un poco primero de la vida universitaria. Yo siempre les digo a mis estudiantes, yo fui la estudiante que yo no quisiera tener ahora. Rayos. Y qué bueno que a mí, yo sí era, bueno, a mí no me han entrevistado, pero yo me portaba bastante bien. Sí, era un poco revolucionario, pero no. Creo que Clau me acaba de desbloquear una nueva inseguridad. No, y se los digo desde una perspectiva de lo que a mí me hubiera gustado aprovechar como estudiante, pero que ahora ya tengo esa perspectiva, ¿no? O sea, hace ratito que platicaba con Kat sobre, bueno, y que sigue para ella posgraduación y hacia dónde quiere ir. Que vamos a aprovechar para felicitar a Katia, que se nos acaba de graduar. Oficialmente ya no estoy aquí como estudiante. Ya es la licenciada Katia Jaramillo. Ya nos podemos referir a ella como Milik. ¿Verdad? Nada más de usted, por favor. Exacto. Y seguramente te va a pasar, Kat, y no sé si a ti aquí a todas y todos presentes les pasaba, que cuando en retrospectiva ves cómo fue tu vida universitaria, probablemente puede que tengas algunos, no sé si, no que te arrepientas, pero te hubiera gustado hacer algo diferente. Como que sientes que pudiste haber aprovechado más algo que tenías ahí, pero que a veces por cuestiones de la edad, de otros intereses, de la vida romántica y lo que decíamos, ¿no? Llorando, pues sí, llorando afuera del salón con el novio o la novia, a lo mejor no aprovechaste la carga de trabajo y no porque yo fuera una mala alumna, pero creo que no aproveché al 100, al menos en los primeros semestres, lo que quería. ¿Qué aprovechaste y qué te hubiera gustado aprovechar? Me hubiera gustado aprovechar más a mis profesores y profesoras por todo el conocimiento que tenían. Valórenlos. Y probablemente haberme dado más bien la oportunidad de experimentar más o ciertas áreas de mi carrera, ¿no? Y cuando hacías una tarea o un proyecto, darle como más sentido y decir, no estoy entregando una tarea por entregarla, la estoy entregando porque me interesa saber más del tema, porque le puedo dar este giro, porque me puedo plantear nuevas preguntas de investigación que a lo mejor ahí no estaban. Pero bueno, ahora lo digo, por supuesto, 20 y tantos años después. Con una conciencia distinta. Claro. Exactamente. Y que sí aproveché o que disfruté muchísimo, la verdad, lo que significa ser estudiante y que sé que lo digo desde el privilegio, no tener en ese momento una obligación más que simplemente dedicarme a la escuela y hacer amistades que hoy en día son las amistades a las que vamos o a la boda o a las cenas. Y si ustedes van a una cena con mis amistades del TEC, todo es hablar del pasado y de, ¿te acuerdas de cuando tal? Entonces se forjan amistades para toda la vida. Y por supuesto sí me llevo grandes aprendizajes de mis profesoras y profesores, pero siempre me hubiera gustado de repente decirles, enséñame más, aunque no sean estas 2, 4, 3 horas de clase y querer absorber un poco más y darme la oportunidad de explorar las diferentes áreas a las que yo me podía dedicar. Porque como les dije, yo decía, lo legislativo. Pero y entonces a lo largo de la vida descubrí que estudiando ciencia política podía dedicarme a 1000 cosas más y afortunadamente lo logré después de graduarme y perderle el miedo a de repente decir, oye, vamos a hacer este proyecto y nos aventamos y capaz que nos damos contra la pared, pero tener como más iniciativa como estudiante. ¿Qué hace? Porque digo, nos has dado una idea, pero ¿qué hace exactamente o qué oportunidades o posibilidades profesionales tiene alguien que estudia ciencia política? Qué buena.
Este es un sesgo, ¿vale? Es una invitación. Es la interpretación de Clau Wittig, claro, exacto. de las ciencias políticas. Por ejemplo, por supuesto, trabajar en trabajar directamente en gobierno, pero cuando hablamos de gobierno es que hablamos de administración pública, pero es que estamos hablando de cuestiones del sistema, no sé, por ejemplo, cuestiones del sistema judicial, en cuestiones legislativas, en implementación de programas y políticas públicas. Entonces, es un universo. Sí, totalmente. Y las otras dos que yo sí logré experimentar, porque les confieso que nunca entré a gobierno, aunque todavía digo, ay, un día la espinita. La Cámara de Senadores. Todavía te falta ese show que diga ese momento de intervención. Aún no entras a gobierno. Trabajar uno en investigación en ciencias sociales y la investigación, pero con el propósito de hacerlo algo aplicado a la vida real. Porque de nada nos sirve generar mucha investigación si siempre se queda en el mismo nicho académico, en las mismas conferencias de todo el mundo. ¿Nos podrías dar como un ejemplo? Por ejemplo, yo trabajaba en calidad de las elecciones y calidad de la democracia, ¿no? Okay. Entonces nos tocaba analizar los sistemas electorales y los resultados electorales, los sistemas electorales junto con las leyes electorales y los resultados de las elecciones. No solamente en México, sino también en América Latina. Y eso también ver cómo qué calidad de la democracia teníamos. Y esa es una pregunta que casi yo siempre hago en clase. Digo, a ver, ¿México es una democracia, sí o no? Y parece ser una pregunta polarizante y lo hago así a propósito. Claro. Es solamente, o sea, es binaria. Sí, claro. Y cuando te das cuenta que entre el sí y el no hay un rango de, bueno, a ver, sí porque cumplimos con estos indicadores, sí porque hay elecciones, sí porque hay un sistema electoral que funciona de esta manera, autoridades electorales independientes, pero luego te das cuenta cuando le rascas en el fondo a cómo están constituidos esos sistemas electorales. Si la ley electoral permite o no que hayan, por ejemplo, partidos, o sea, por ejemplo, candidaturas independientes, qué trabas tiene, ya te vas dando cuenta que entonces la calidad de la democracia se va mermando. O cuando no hay, por ejemplo, periodismo libre, ¿no? Periodismo de investigación o atentados en contra de periodistas, pues eso merma la calidad de la democracia. Entonces, a lo que voy es, eso tiene que servir para fortalecer algo. Claro. No se debería de quedar siempre en los mismos círculos académicos de la misma los libros. Sí, exacto. Y lo entiendo y me parece que es como muy palpable en el sentido de se investiga cómo funcionan las elecciones y entonces se pueden hacer recomendaciones y acciones para las siguientes, donde la experiencia y el ejercicio democrático va a ser mejor para todos. O simplemente informar a la ciudadanía, ¿no? Exacto. O sea, de hacer llegar esta información a todos los que pues van, o sea, ejercen este derecho a votar, pero sin saber por qué. Exactamente, ¿no? Una vez en una clase que doy aquí en el TEC, que se llama Liderazgo Inclusivo y Diversidad, el primer tema es justamente liderazgo político. Y cuando yo les digo, a ver, díganme a un o una líder. Bueno, tienen prohibido decirme Elon Musk o Jeff Bezos, ¿no? Y entonces siempre sale gente o empresarios, y casi siempre hombres, empresarios o políticos. Bueno, de Donald Trump y de Carlos Slim, los más nombrados, ¿no? Y yo les digo, bueno, ¿y qué otro tipo de liderazgos conocen? ¿Quién conoce a alguien que les inspire porque está moviendo las cosas desde otros lugares, desde sus comunidades, desde otras ideas que no sean necesariamente el poder político o el poder económico? Que pueden ser activistas, muchas figuras públicas, deportistas. Exacto. Bueno, LeBron James siempre sale. Y Messi. Pero al final de cuentas son los que todos conocemos o son de alguna forma los que siempre nos nombran, ¿no? O sea, son los que algunas otras áreas, algunos otros rubros han escogido para que nosotros sepamos esos nombres. Pero hay muchos otros que tal vez han hecho mucho más que están en lo desconocido. Exacto. Y entonces, que no son tan mediáticos. Y que no son mediáticos. Es que esos son los mediáticos. Entonces, claro, esos son los que se nombran. Y luego nos metemos en el tema de democracia y hacemos un ejercicio de ver qué tanto saben del sistema político mexicano. Desde cuántos senadores, diputados hay, artículos de la Constitución, ¿no? Ese no lo vamos a hacer aquí. No vamos a entrar a esos detalles. Venía preparada yo con mi Kahoot. Pero ustedes nos lo pueden poner en los comentarios para que interactúen con nosotros. Es pregunta para ustedes. Y luego tienen que salir mis estudiantes a hacerles preguntas a gente del TEC, de la comunidad del TEC. Y siempre llegan, les juro, sorprendente. Como así de, no manches, nadie sabe nada. Y entonces es eso, o sea, ¿qué tanto, como bien decía, nos lo enseñaban en la prepa, ¿no? Pero digo, luego no se acuerda. Desde la primaria, Charlie. No teníamos clases de civismo y te sabías ahí, claro. Pero Jaime no, y Bocanegra, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tenía mi clase de civismo y no sé, nos pasaba, pero yo tenía mi clase de teoría política en la prepa.
Es que también ahora depende también del sistema educativo y de la prepa. Y donde estudias. Porque, exacto. Yo ahora sí que desde el privilegio estudié en una escuela privada. Y pues me tocó leer hasta el Maquiavelo y estas cosas, o sea, en la prepa. Pero, por ejemplo, yo también tuve la fortuna de estudiar en una escuela privada y le dieron prioridad a otros temas de religión, porque fue en una escuela católica. Otro día vamos a hacer nuestra. Ese es el punto. Y la reprobé en algún momento. No, Pero justamente eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Porque ese es creo que es el mismo debate que la educación. O sea, ¿qué tanto, ya sea lo que investigas desde esta parte, lo que les decía, ¿no? Dedicarte a la investigación y conferencias, ponencias, libros, papers, lo que ustedes quieran, ¿qué tanto lo transforma o lo conviertes en algo que sirva para transformar la vida de las personas y su actuar? Porque si lo que enseñamos aquí en estas aulas o lo que escribe una investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y se queda en un paper o en una conferencia donde todo el mundo está así, wow, increíble, qué padre. Y donde todo el mundo ya lo conoce al final de cuentas. Sí, y nada más es una cosa muy intelectual y se queda ahí. Y ahí es donde viene la otra parte de a qué te puedes dedicar si estudias ciencia política. Esto es lo porque llevamos investigación, gobierno. Investigación, gobierno. Que gobierno es así como el universo gigante. Sí. Trabajar en sociedad civil. Que eso es lo que a mí me dio esa parte de innovación social. O sea, cuando yo pregunto sobre liderazgos, la gente que está haciendo activismo, la gente que está poniendo el cuerpo para defender territorios, para defender causas, para aclamar justicia, para atender a las problemáticas más imperantes y más urgentes, está en gran parte en la sociedad civil. Y creo que como estudiantes, cuando estás estudiando algo, nunca piensas que te vas a dedicar a sociedad civil. No, todo el mundo piensa en lo mainstream. Bueno, todo el mundo piensa en lo que deja o en lo que está Pues sí. de moda. O sea, es impresionante ahorita que preguntas a generaciones, ahora sí que más Todo el mundo a quiere los ser niños, ¿no? influencer. Todos quieren ser influencers, youtubers. En algún punto era bomberos, veterinarios y ahora... Sí, doctores. Sí. Y ahora es otra cosa completamente diferente. Y ahí en sociedad civil, y entiendo, yo estuve en sociedad civil y entiendo también las carencias, las dificultades, los obstáculos que hay para de repente empatar poder cubrir tus necesidades, no sé, diarias o tener una cierta estabilidad y dedicarte a algo que pocas veces deja... más bien, dedicarte a algo que te apasiona, pero que probablemente no te va a permitir como cubrir otro tipo de necesidades. Y yo hablo desde lo económico, ¿no? Y por ahí si les interesa hay una TED Talk se llama Dan Pallotta. Dan Pallotta escribió un libro que se llama Uncharitable y esta TED Talk se llama The Way We Think About Charity is Dead Wrong y a lo que apunta es qué mal hemos entendido a la sociedad civil y con qué hipocresía nos acercamos a las ONGs, ACES, fundaciones, instituciones de asistencia privada. ¿Por qué? Y él hace un comparativo en Estados Unidos, ¿no? Dice, a ver, si tú estudias una carrera, por ejemplo, en una Ivy League y te llegas hasta un posgrado y puedes aspirar a ganar tantísimo dinero y pone unas cifras muy grandes, dice, a ti te sale incluso más barato donar una gran cantidad de tu salario a una causa, deducirlo de impuestos y seguirte dedicando a tu trabajo. Entonces, al trabajo, digamos que no tiene que ver con este impacto social. Pero si una persona con ese mismo nivel de preparación decide no entrarle a la parte corporativa, por ejemplo, y ganar, o tener su ingreso trabajando en organizaciones de la sociedad civil, no va a ser atractivo. O sea, no hay manera en que compitas con mejor gano un montón, dono, creo que hasta dice la mitad de mi salario lo deduzco de impuestos y aún así vas a ganar más haciendo esto que trabajando directamente en sociedad civil. Y dice, pues, como, qué hipocresía, porque entonces le estás pidiendo a las personas, y esto es una reinterpretación mía, a las personas que hagan esto, ¿no? Muchísimo con esto. Exacto. Es decir, con la menor cantidad de recursos posibles. Y dice, a la gente que tiene, él lo llama como estos Google, Amazon, Apple Dreams, ¿no? La gente que tiene estas ideas de innovación tecnológica, empresarial, y que los inversionistas les dicen, sí, ten $1 millón. No te preocupes en 10 años por darme algún tipo de ganancia. Exacto. ¿No? Yo te espero porque sé que tu apuesta, tu innovación o lo que me propones va a tomar tiempo. Exacto.
pero ojo, no dones $1 a una causa social, porque entonces, a ver, Katia, ya te di $1 y tu beneficiario va a ser Charlie. ¿Qué onda? ¿Dónde está? O sea, si yo te lo di a ti, ¿dónde está su $1? Exacto. Y entonces la gente que está ahí en medio, la gente que se profesionaliza, la gente que trabaja, la gente que va a campo, la gente que hacer activismo y trabajar en sociedad civil es física y emocionalmente muy desgastante. Claro. Y si lo quieres profesionalizar, ¿por qué a esa persona que está en medio entre el peso que yo le di, en este caso Katia, ¿no? O sea, el $1 que yo le di y Charlie el beneficiario, ¿y Katia dónde queda? Porque a Katia entonces le decimos, bueno, Kat, dedícate a esto por amor al arte. Tú no estás en esa posición, tú no deberías de estar pidiendo ese $1 o necesitando ese $1, entonces pues tú haz lo justo porque quieres estar aquí, ¿no? Al final de cuentas. Y que cuando te das cuenta que te estás preparando para algo, por ejemplo, estudias comunicación, estudias emprendimiento, negocios, ingeniería, pues siempre la parte de impacto social parece ser algo que va a venir extra con el tiempo cuando tengas la solvencia, la estabilidad económica para hacerlo como casi de tipo filantropía. Y si es que llega, porque también hay muchos que ni siquiera lo tienen en conciencia, tristemente. Y es más, siento que se ha vuelto algo más egocéntrico. O sea, siento que es algo más de para yo sentirme bien, claro, de estatus y también para el yo sentirme bien y que vean que yo estoy haciendo esto. Qué buena gente lejos de porque realmente quiero hacer la diferencia. Y combinando las dos preguntas que me han hecho y que ya llevo media hora hablando, creo que eso me hubiera encantado como estudiante. ¿Qué propósito de impacto social le puedo dar yo a lo que estoy estudiando? No estoy diciendo que la renta no se pague ni que no cueste dinero alimentarnos y divertirnos y viajar y cuidar nuestra salud y a nuestras mascotas y nuestras familias. Pero ¿qué tanto hemos cuestionado este sistema donde vamos a trabajar para ganar? Exacto. Y ya luego, si la vida me da la oportunidad, ya me dedico a generar un impacto social. Creo que tendríamos que cuestionar eso. Y como estudiantes, creo que las y los chavos tienen una gran oportunidad para plantearse cómo con lo que yo voy a hacer, voy a transformar lo que más aqueja a esta sociedad. Y a veces lo que va a transformar tiene que ver con lo que decía Kat, ¿no? Cómo yo empiezo a cuestionarme mis propios paradigmas, para qué estoy estudiando, sé esto, es bien fácil juzgar y decir, ay, la gente no sabe nada de política, o de democracia, vota por votar, pero luego cuando te volteas un poquito la pregunta y dices, ¿y yo cómo? Entonces, este cuestionamiento que como estudiante me hubiera gustado mucho tener, es decir, a partir de aquí, ¿qué voy a hacer con lo que estoy estudiando? Pero para generar, ya son un poco cliché, pero una comunidad, ni siquiera dejémonos de un país, una comunidad mejor. Sí, para tener un impacto positivo, no en este sueño de quiero cambiar el mundo, sino que cambie yo, impacte a mis vecinos y ya, o sea, un impacto chiquito, pero que es más significativo. O tal vez ni siquiera, ahora sí que generar un cambio o hacer un cambio, ¿no? Pero también justo desde el aula, tal vez también no hacer un daño, ¿no? Porque hay muchas veces que en esta idea y en pues sí, en este ideal de ganar, pues hay veces y hay personas que se les olvida lo ético y se les olvida lo moral y es con tal de yo ganar esto, no importa quién me tenga que llevar entre las patas, voy a lograrlo. Entonces también empezar a cuestionar eso desde el aula y empezar a cuestionar eso ya desde la formación profesional, ¿no? El cómo, ok, tal vez no va a ser la causa, o tal vez mi trabajo no va a impactar o no va a ser un cambio, pero tampoco va a afectar a las personas en el proceso, porque sí, a veces van de la mano. Miren, tenemos un gran ejemplo de alguien que se formó con todos esos cuestionamientos. Es que tomé clases con Clau, entonces, y con Charlie. Sí, exacto. Con los dos. Imagínense. No sé si felicitarla o compadecerla, espero lo primero. No, totalmente agradecimiento y felicidad. Muchas gracias. Felicidades de nuevo, Katia. A ver, entonces retomando un poco, porque si no nos vamos a olvidar aquí de la trayectoria de Clau. Totalmente. Nos hablabas de egresas y vas a este primer trabajo. Sí, en investigación. En investigación. Y ahí descubres la innovación. Ahí descubro la innovación social, me meto a investigar más y a la par comienzo a
hacer voluntariado, cosa que me hubiera encantado hacer cuando era estudiante y tenía la posibilidad. Y comencé a hacer voluntariado en una organización que se llama Techo, antes Un Techo para Mi País, que entre otras cosas, la primera actividad de voluntariado que tuve fue la construcción de vivienda de emergencia para familias que viven en asentamientos humanos populares. Y bueno, esa primera construcción me cambió todo el panorama. Y puede que suene algo cliché, pero es la realidad. Yo no me había remangado, ¿no? A agarrar un martillo, agarrar una pala, una barreta y ponerme a construir una vivienda sé que lo digo desde el sesgo que yo tenía o a lo mejor como mi familia decidió educarme un poco, sí, no es que no es solo el privilegio, pues no. Creo que me educaron para ser muy consciente, pero nunca había estado tal cual en el campo, en el territorio. Y digo, estuve la primera vez solo 3 días y por más empatía que quieras generar en ese momento, se sigue quedando muy limitado tu panorama, ¿no? Pero bueno, ver que las personas en la misma ciudad en la que tú vives, a media hora de distancia del campus donde yo estudié, pues las personas estaban viviendo en casas de cartón, de madera, pisos de tierra y la complejidad que eso representaba. Y entonces, y luego decir, oye, mira, pero venimos quién sabe cuántos chavos y chavas y en 3 días levantamos una vivienda, que no es todo y no es suficiente. Pero es algo. Pero es algo y luego empezar a pensar qué detonaba esa vivienda. Entonces, para mí Techo fue una escuela de vida. Creo que me transformó. Yo fui una persona antes y después de Techo sobre lo que quería hacer con mi vida profesional y me metí a estudiar la maestría en innovación social. Estudié en Austria y era la única, no solamente la única americana, sino la única latinoamericana. Todos mis compañeros eran no australianos o europeos, yo sé que es muy general, y venían de contextos, todos habían estudiado casi arquitectura, urbanismo o algo de negocios, y yo llegaba entonces ya con la escuela de Techo. Y quería poner me acuerdo que muchos de mis compañeros decían, bueno, ¿y por qué el gobierno no hace esto? Y yo casi pues, soltaba la carcajada, ¿no? ¿Tiene tiempo? No. Sí. Y les voy a contar algo que a lo mejor suena como muy cliché. Yo tuve la oportunidad de viajar a Austria. Ha sido lo más de mi huella de carbono que he generado, porque me iba a Austria cada 3 meses y tomaba clases, me quedaba también un ratito de vacaciones y regresaba a trabajar. Seguía trabajando en Techo y en Flaxo a la vez, más mi maestría. Y una vez, un domingo, estábamos descargando una vivienda en una parte alta de Xochimilco, pero de verdad, no saben, yo iba en un camión de redilas. Ojo, luego también cuando es voluntario y voluntaria, no me dejará mentir, Kat, sienta que el mundo es suyo y que no va a pasar nada y a veces no mides riesgos. Siempre hay que medirlos. Íbamos en un camión de redilas en una colina súper empinada para llevar los materiales de la vivienda al terreno. Y era un terreno súper difícil para construir. Y tuve una sensación de qué difícil es esto. Yo ya estoy agotada y llevo 5 horas aquí descargando nada más y somos 70 voluntarios, pero la familia esto lo vive diario. Digo, no diario, transportan material de vivienda, pero el llegar a la casa. Es llegar hasta allá. Claro. Y ya estábamos ahí y a los 2 días estaba yo en un tren de Viena a Krems, que era el lugar donde estudiaba. Y mientras iba en el tren iba viendo todas las casas en Austria, todo muy lindo. El día y la noche. Justamente. Y no es para decir es que esto está mal. O sea, si está mal que haya, por supuesto que las personas no puedan vivir en las condiciones adecuadas para un desarrollo como debe de ser, con falta de acceso a muchas oportunidades y derechos. Pero te pone mucho en perspectiva. Y yo esa perspectiva la quise llevar mucho a mi grupo de la maestría para decir, a ver, las realidades latinoamericanas son abismalmente distintas. No estoy haciendo menos la pobreza que a lo mejor hay en ciertos países, como en España. Me acuerdo que nos decían mucho, pero mira la vivienda social en España y es muy chico el departamento. Y yo decía, por favor, siquiera hay un departamento. Claro. Y no lo hago menos. Lo que quiero decir es, a mí, como dijo Charlie, era el día y la noche de repente. Y cómo generar algo no desde la desesperanza ni decir todo está muy mal aquí, y también, pero sí generar una conciencia, aprender de quienes tienen a veces esas facilidades de parte del gobierno, financiamiento, etcétera, en otros países, y poder aplicarlo aquí a realidades abismalmente distintas. Y
y la verdad fue súper fructífero, me encantó. Y después de eso, después de estar trabajando en techo mucho tiempo, a la par que hacía la maestría, yo llevaba empecé como voluntaria y luego empecé a trabajar en techo y llevaba los planes de capacitación en oficios, educación para adultos, en techo en la Ciudad de México. Y pues eso, me acababa trabajar con adultos y generar nuevas oportunidades para ello. Y en realidad fue por techo que yo entré al TEC, porque nos invitaron de socios formadores. Ok. Y todo el mundo dijo, órale, wow. TEC, Clau, órale, vas. Oye, a ver, quiero que abordemos un poco más sobre eso, pero mencionaste que también estabas en Flaxo. Sí. Entonces no quiero dejar como ese huequito. ¿Qué hacías en Flaxo? Investigación. Trabajaba de asistente de investigación, en algún momento investigadora junior, con esta investigadora que se llama Irma Méndez, que trabajaba calidad de las elecciones y la democracia. Con ella estuve. Igual para los que tal vez no sepan, si nos puedes explicar un poco más de qué es Flaxo, qué hacen Flaxo. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en realidad es un centro de investigación educativo a nivel América Latina. Y sí busca ser un poquito un think tank, ¿no? Donde personas renombradas en ciencias sociales pues generen este tipo de investigación que sirva para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas también. Oye, y para vincular ya bien esto entre techo y el TEC, nos has contado un poco qué hacías en techo, pero a ver, si yo escucho techo, yo siento que nada más se dedican nada más entre comillas, desde luego, nada más se dedican a generar o a proveerle un techo a la gente. Exacto. ¿Es su única tarea? No. Porque ahorita hablabas de los otros programas. Exacto. De hecho, esta organización de derecho de origen chileno, que luego se expandió a América Latina y el Caribe, con algunas oficinas en Estados Unidos ahora, sobre todo de recaudación, trabaja con asentamientos humanos populares en toda la región. Y sí, si bien comenzó con el programa de construcción de vivienda de emergencia, entonces es una vivienda prefabricada más bien prefabricada, es de madera y la puedes ensamblar en estos 3 días. Sí, más o menos. Que lo que hace es que buscar que la gente que viva pues como en estas condiciones de viviendas en hacinamiento, con falta de acceso a materiales duraderos y permanentes de una vivienda, en todos los casos con falta de acceso a servicios públicos, pues al menos la vivienda puede ser como ese punto. A ver, atiendes algo urgente, ¿no? Que es la calidad de la vivienda, que como sabemos, pues si tú tienes piso de suelos y piso de tierra, si tienes goteras, si vives en hacinamiento, techos de lámina. Una vez sacamos un sillón que era una parte de la estructura de la vivienda, o sea, un sillón. Entonces imagínense por las condiciones climáticas, a los riesgos a los que estás expuesta o expuesto, y eso por supuesto pues condiciona tu desarrollo, tu salud. Pues muchas veces las personas tienen que el poco ingreso que tienen lo tienen que dedicar a solventar los problemas causados por el tipo de vivienda en la que habitas. Entonces la vivienda es el punto de partida para otro tipo de programas y proyectos. Actualmente Techo sé que ha pasado por varias modificaciones en su estructura y formas de trabajo, pero cuando yo estaba ahí, uno de los pilares principales era la capacitación en oficios. Es decir, a ver, ya tienes el tema de la vivienda medianamente resuelto, al menos el material de la vivienda donde habitas. Para el clima ya funciona, ¿no? Incluso hay más espacio. También vivir en hacinamiento puede, por ejemplo, cuestiones de abuso sexual por vivir en hacinamiento, no tener separación entre los cuartos, la privacidad. Claro. O sea, es que de eso es cuando hablamos de impacto, ¿no? O sea, el impacto de la vivienda no es cambiar la vivienda tal cual, es lo que viene después, ¿no? Claro. Cómo transforma las realidades de las personas, la dinámica de la familia también. Y además me imagino el cómo sostener esa vivienda. Exacto. Así es. Porque de repente suena muy fácil el tener casa, digo, es un buen problema, ¿no? Tener una casa, pero hay que darle mantenimiento a esa casa. Así es. Y nunca ha sido pensada para ser definitiva. Eventualmente Techo en algunas partes de América Latina ya ha logrado construir vivienda definitiva como lo que le llamaríamos la vivienda social. En México apenas estaban iniciando, no estoy segura en qué momento estén ahorita, pero bueno, a ver, tienes esa necesidad resuelta. Pero la pobreza es multidimensional. Claro. ¿Qué más hace falta? El programa más
más taquillero era educación, lo que hablábamos hace ratito, era educación para niños y niñas, el plan de educación. Si tú sabes que en algunas escuelas, y ojo, no por ser públicas, pero sí sabemos que hay una realidad en algunas escuelas, en ciertos lugares o regiones del país. Si es que ahí van a la escuela. Exactamente. Si la educación no es de calidad, pues entonces las niñas y los niños ven que hay una deficiencia tremenda, ¿no? Y a veces los papás y las mamás no tienen el conocimiento para ayudarles a solventar esas dudas. Claro. Entonces el programa de educación para niñas y niños sigue siendo un programa más importante. De hecho, lo retomamos aquí en el TEC desde la Escuela de Humanidades. Ahorita si quieren platicamos un poquito más. Y la otra parte era también cómo trabajas con adultos. Y eso es lo que me tocaba a mí llevar a cabo. Hay gente que es voluntaria, gente maravillosa, coordinadores de comunidad que hacen un diagnóstico participativo y entonces ahí van surgiendo las inquietudes. Dices, a ver, las niñas y los niños, plan de educación. Oye, Clau, queremos capacitarnos en algo. A ver, queremos tener un tipo de educación para luego transformarlo en un oficio. Y entonces eso me tocaba hacer a mí. Y lo mismo educación para adultos. El rezago educativo en este país, que es una de las variables sobre cómo se mide la pobreza, pues es muy alto. Es decir, el rezago educativo no es que no hayas tenido acceso a la educación, porque afortunadamente México ha logrado superar el analfabetismo. La verdad es que hay comunidad, las escuelas están llegando a más lugares. Exacto. El tema del rezago educativo es, tú tienes una cierta edad, no sé, 15 años. Se espera que para esa edad ya tengas un nivel educativo de secundaria al menos. Medio. Pero a veces la gente a los 15 años pues cursó hasta sexto, tercero de primaria. Ese es el rezago educativo. Y pues ahí también entrábamos nosotros. Y teníamos otro que era fomento productivo, que era dar créditos para los emprendimientos y trabajar con algunos productores de los asentamientos para posicionar sus productos también. Entonces, todo este cúmulo de estrategias y de programas lo que permite es, la vivienda está, ¿no? Ya tenemos relativamente solucionado ese tema. Pero ¿cómo hacemos que la superación de la pobreza en estos contextos muy específicos que son los asentamientos humanos populares, pues cómo atacar otras dimensiones de la pobreza y dar las herramientas para que la comunidad sea quien salga adelante de la pobreza o las familias y no desde un enfoque paternalista ni asistencialista? Se dice fácil, se trabaja de forma bien difícil. No, creo que escuchándote nos ayuda a dimensionarlo mejor, ¿no? Porque de repente pensamos en, ya tienen techo, pero ya eso pareciera resolverlo todo y no es así. Así es. Justamente muchas veces creen que con, dar los 10 pesos ya se soluciona todo, pero no, hay veces que les ayuda más te voy a dar los 10 pesos, pero te voy a explicar cómo administrarlos, o te voy a explicar cómo multiplicarlos, o te voy a ayudar para que estos 5 invertirlos, por dar ejemplos banales, ¿no? Pero sí, la verdad, ahora sí que personalmente no sabía que Techo tenía tantos rubros diferentes y está padrísimo. Y creo que lo más lindo es que es una organización de jóvenes. O sea, tienes al voluntario o la voluntaria que tiene 15 años y que ya está construyendo ahí una vivienda o que va todos los sábados a dar una clase a las y los niños para ayudarle con matemáticas. Sí. Y ahí volvemos a esa parte de como estudiante, cuando estás en esa etapa de tu vida, puedes aprovechar esa energía, esa libertad, esa falta, no para todas y todos, lo sé, pero de otras responsabilidades que te permitan encontrar un sentido a lo que vas a hacer con tu carrera o con tu vida personal, tus tiempos libres, no sé. Sí. Y entonces nos decías que llegas al TEC como socia formadora. ¿Qué es un socio formador y cuál era? ¿Cómo se come? ¿Qué hace? Exacto. Un socio formador es una organización, por lo general puede también ser empresa o una entidad de gobierno que nos apoya a las y los profes en la formación de las y los estudiantes. Creo que esa es una parte bien importante, ¿no? O sea, no es nada más alguien a quien le vas a resolver un reto o un problema que viene a plantearte, es parte de la formación que damos en el TEC. Y entonces trabajamos en ellas con las OSFs, así se le llama, Organización Socioformadora, como en clases o en materias muy específicas, ¿no? Y con objetivos muy específicos. Y nos llaman de SEM. Y entonces todo el mundo decía, Clau es Exatec, se la pasa hablando del TEC. Nosotros Clau. Exactamente. Vas tú. Y fui y teníamos un reto con estudiantes, si mal no recuerdo, de Derecho. Okay. Y cuando estamos hablando de asentamientos humanos populares, es que no saben
las y los abogados qué falta hacen. Desde la tenencia a la tierra, muchas familias de repente dicen, oye, es que yo compré el terreno, pero mira, nada más me dieron un papelito firmado, no está nada notariado, a veces son cuestiones ejidatales, es un rollo. Hasta cuestiones a veces de, oye, me estoy divorciando o no estaba casada, pero entonces mi pareja ya se llevó a su familia. Los derechos, la vulneración de derechos y cómo protegerte como ciudadana y ciudadano, vivas en asentamiento humano popular o no, cómo protegerte ante estos abusos a veces de la autoridad. Entonces teníamos este reto, si mal no recuerdo, para las y los abogados y bueno, los evaluamos, los llevamos a una comunidad en esa, se llaman las Vías del Amor, de donde son mis perritos. Pero tienes que platicar también un poco. Ay, claro. No, pero entonces otro programa. Vamos de 3 horas. Programa. Y de verdad ver cómo, por ejemplo, en este caso, como las y los abogados tienen que aplicar lo que saben, pero en otro nivel. Y no lo digo de forma despectiva, pero porque ahí no se resuelven las cosas necesariamente siguiendo los mismos pasos. Sí. Y entonces me dicen eso y pues trabajamos con las y los chavos en ese momento y pues el equipo de la Escuela de Humanidades me dicen como, oye, ¿no te gustaría dar clases? Y yo, sí. Nunca pensé en la vida. O sea, si me hubieran dicho cuando estabas en el TEC, ¿quieres ser profesor? Y yo hubiera dicho, no, claro que no. Y heme aquí. 10 años después. 10 años de esa experiencia que entré a dar clases al TEC y ahora acá. Háblanos un poquito de qué clases te toca dar. Creo que vale la pena porque tus clases no necesariamente son clases de disciplinares del plan de estudio, es decir, te toca impactar a alumnos de diferentes carreras. Por ejemplo, ahorita que mencionabas derecho, tus clases no son materias de derecho de autor, penal, civil y demás, que son las materias del plan de estudios formal, ¿no? Todos los planes de estudios tienen otras materias que complementan la formación y ahí es donde entras mucho tú. Educación general. Yo les digo a mis alumnas y alumnos, yo les voy a dar las materias hippies. Porque en efecto no salimos, más bien nunca entramos en cuestiones meramente disciplinares, sino en temas que nos atañen a todas y a todos como, por eso viene la parte hippie romántica, como personas. Y ya un poquito más como ciudadanos y ciudadanas profesionistas. Este semestre di la última... Ahora sí, ya la última que se impartió de la clase de Violencia, Dignidad y Justicia Social. Una materia donde pues vamos a hablar de la violencia que nos atraviesa a todas las personas. Sí. Y entonces, donde dices, a ver, esto yo no me voy a meter con si eres ingeniera, si estudias negocios, porque esa no es mi área. Mi área es, te voy a hablar, a ver, ¿qué es la violencia? ¿Cómo la ejercemos? ¿Cómo la vencemos? ¿Cómo se nombra la violencia? Y entonces no me voy a meter con nada disciplinar. Y tenemos que hablar desde lo personal. Sí. Y eso es lo difícil. Yo tengo un poco la curiosidad, ¿qué es la violencia? La violencia. Mira, hay dos tipos de definiciones. Una donde la violencia puede ser como se vuelve algo instrumental, que es el uso de alguna fuerza que puede ser visible o invisible, para que para lograr que una persona haga lo que tú quieres, a pesar de que esa persona no quisiera, o sea, digamos que no lo consienta libremente, ¿no? Entonces se vuelve un medio coercitivo. Y la mayoría de las definiciones de violencia son eso, se vuelve un instrumento para algo. Y hay una definición de un autor de la UAM, Xochimilco, que se llama Agustín Martínez Pacheco, que dice que la violencia es una forma de relación social caracterizada por la negación del otro. Y entonces ahí si te das cuenta ya no es yo estoy usando la violencia para lograr que Kat haga algo que de otra manera no consentiría de forma libre. Sino es la violencia es ya también cómo nos relacionamos. Totalmente. Es decir, no se presenta en un momento específico de es que Pon me hizo enojar y en ese momento ejerzo violencia en contra. Pon es nuestro productor, por favor. Para que lo ubiquen, lo conozcan. No ha salido en cámara. Quién está detrás. No ha salido en cámara, pero para que sepan que ejerce la violencia. Lo tenemos en secreto. ¿Cuándo lo vamos a presentar? No sé, hay que pensar en su presentación social. Exactamente. Pero él que creo que prefiere estar detrás de cámara. y entonces ya es en realidad una manera aprendida de relacionarnos. Algo rutinario. Donde la persona ya no es reconocida, por eso es la negación del otro, como alguien que merezca un trato digno.
Entonces, si Kate es diferente a mí por una cuestión étnica, ¿no? La negación de su dignidad. Y eso lo vemos todo el tiempo. Sí. Entonces, la violencia ya se vuelve parte de cómo nos relacionamos. Ya no un evento específico detonado por una acción muy puntual o por un, por un hecho muy, muy puntual. Sí. Tristemente, a veces hasta algo aprendido. Exacto. Tus clases entonces tienen que ver con temas como este que nos has mencionado de violencia, con cuestiones que tienen que ver con el género, con el feminismo. Cuéntanos un poquito más porque nos hablaste de una de esas clases, pero hay más. E igual, tocando el tema de las clases, perdón, Clau, me gustaría también conocer un poco de los retos a los que te enfrentas enseñando estas clases. Entonces, ya si vamos a entrar a las clases, cuéntanos todo. Nos va a decir que si tenemos tiempo. Bueno, la alumna Katia. Sí, en otras materias igual hay una maravillosa que se llama Ecofeminismo y Humanidades Ambientales, otra Liderazgo Inclusivo y Diversidad, y bueno, otras que se vienen, ¿verdad? Con sorpresas que tenemos para los nuevos planes de estudio. Los nuevos planes de estudio, pero en efecto busco hacer que nos cuestionemos cómo ciertos sistemas de opresión, cómo ciertos sesgos y otras ideas preconcebidas atraviesan todo. Pueden atravesar desde el liderazgo, ¿no? Hace ratito también lo decía yo acá, ¿no? De cuando pregunto quién es una persona que ejerza liderazgo, y entonces siempre salen hombres. Entonces ahí lo buscamos incluso atravesar con cuestiones de género. A ver, ¿por qué lo femenino, lo que hemos catalogado como femenino, siempre se ha hecho como menos? Como es que si eres empática, entonces no puedes ser racional, ni puedes liderar una persona, porque entonces, Katia, te vas a dejar que tus emociones se lleven lo mejor de ti. Buscamos, por ejemplo, en comunicación, para la carrera de comunicación, tengo la fortuna de colaborar con el equipo de narrativa documental y entonces atravesamos la perspectiva de género en la elaboración del documental. Y no porque todos los documentales tengan que tratar de género, pero sino como en una narrativa, el tipo de lenguaje que utilizas puede ser el visual, el escrito, el hablado, lo que sea. ¿Cómo no reproduces estereotipos y estigmas de género? Y también cómo tú, como en este caso como documentalista, te haces preguntas sobre el tema que estás tratando y si el género lo atraviesa. A lo mejor de eso no va a ver tu documental, pero vas a hacer la pregunta y te va a abrir la mente a decir, oye, yo nunca había pensado que cuando estamos hablando, un caso del semestre pasado, de la central de abastos, el género atraviesa la central de abastos. ¿Cómo? ¿No? Y entonces fueron las y los estudiantes y dijeron, oye, no. Y es que ahí vimos cómo las mujeres que trabajan en la central de abastos viven ciertas formas de violencia que solo les pasan a ellas. No fue el foco del documental, pero ya se lo cuestionaron. Y ojalá el día de mañana alguien saque un documental de las mujeres de la central de abastos, porque ya quedó esa espinita. Y además lo que haces al trabajar con los alumnos es también sensibilizarlos en quiénes van a ser los entrevistados o las entrevistadas, cómo está ese equilibrio en términos de géneros, razas, edades, si van a platicar de algún tema, qué tipo de preguntas vas a hacer y cómo las vas a hacer. Así es. Porque las preguntas también pudieran estar revictimizando totalmente a alguien, ¿no? Sí, hasta decisiones de que están poniendo en la pantalla. Exacto, qué va a salir a cuadro o no, por qué, de qué manera, que luego no somos tan conscientes de ello. Y entonces todas las materias que doy les meto el componente de género. Ecofeminismo viene por sí misma, pero la materia de ecofeminismo, que es una materia bellísima, nos vamos a trabajar con mujeres campesinas. O vienen al campus o nos vamos a la zona chinampera y que entendamos lo que significa el feminismo desde otras perspectivas. Porque el feminismo para mí, una mujer, vamos a decir blanca, con un posgrado, que trabaja en un ambiente académico, que no he vivido ciertas formas de violencia, a lo mejor otras sí, no va a ser lo mismo para una mujer anticapitalista, campesina, migrante, cuya primera lengua no es el español, una mujer racializada que tiene que insertarse en un contexto urbano, aunque ya viene desde lo rural. Y entonces tratamos de hacer siempre esta interseccionalidad, ¿no? Un concepto que viene desde el feminismo, para entender todo. E insisto, yo no quitando a lo mejor la de comunicación en mi intervención o participación en narrativa documental, mis materias no te van a dar algo que
sea específico para ingeniería mecatrónica. Es para la vida. Exactamente. Sí. Y entonces eso se asocia a la pregunta de Kat. ¿Cuáles son los retos? Pues precisamente que le veas ese valor a que tu formación en la universidad no es nada más para que salgas con el título de ingeniero. Es que te estamos formando como personas. Y lo más complejo es cómo hacerlo personal en el sentido que te impacte, que logres llevar esos cuestionamientos y esas reflexiones a tu vida personal más allá del TEC, más allá de tu profesión, pero que no te lo tomes personal. Y que esa aula sea un espacio seguro donde te puedas vulnerar, donde te puedas cuestionar, donde puedes decirle a la profesora, mira, yo no estoy de acuerdo, pero entiendo esto. O quiero entenderlo, ¿no? Exacto. Sí, o que te puede ayudar a deconstruirte también y a entender cosas que a lo mejor... No habías cuestionado. Exacto, no habías cuestionado con las que has crecido y que de repente te das cuenta, ¿no? Que pasaban en tu entorno o que pasan en tu entorno. Exacto. Hace ratito fuera de cámara platicábamos que si por ser jóvenes ya vienes como con otro chip y ya vas a entender estos temas, por ejemplo, de diversidad, de orientación o diversidad de identidad de género o orientación sexual. Y en efecto, no, todos somos resultado del contexto más inmediato donde venimos. Nuestra familia y, por supuesto, nuestra sociedad, ¿no? Totalmente. Y pareciera ser que ya por ser jóvenes no vamos a repetir esas violencias o porque en redes sociales ya hay más de estas conversaciones, ya no las vas a reproducir. Pero en el aula te das cuenta, uno, que a veces ni siquiera se entiende la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Exacto. La diferencia entre género y sexo sigue desdibujada. Sí. Y entonces cuando tú llegas con estos temas, no faltará quien piensa que le estás tratando de adoctrinar. Exacto. Pero adoctrinar es cerrar el panorama. Es decirte, solo hay una manera. Y cuando tú hablas de estos temas que no deberían de ser, pero siguen siendo polémicos, lo que estás tratando de hacer es quitar esa venda y decir, mira, hay mucho más que un solo camino. Exacto. Y ese es el reto, porque entonces a veces pueden sentirlo como un atentado a lo que consideran que es lo correcto, sin entender que viene desde la libertad de la otra persona. Y tal vez no van a cambiar esta perspectiva, pero al menos ya conoces los otros caminos. O sea, puedes no estar de acuerdo, pero al menos ya no solamente tienes este camino que creías que existía, no existen otros 20 y sigues escogiendo ese, pero ya los conoces. Y que creo que te diría, y esto es algo que trato de enfatizar mucho en mis clases, que no es que tengas que estar de acuerdo con la vida de la otra persona en términos de sus libertades y derechos humanos. Respetar. Si no lo quieres para ti, si es algo que no empata con tu vida, con tu experiencia, con lo que quieres para ti, está bien. Pero entiende que lo que la otra persona haga, diga, se viva, se identifique, se exprese, no te quita a ti absolutamente nada. Y eso creo que es todo lo contrario a adoctrinar. Pero ojo, hablar de derechos humanos a veces parece que decirle a alguien que respete los derechos humanos de alguien más es adoctrinamiento, cuando es todo lo contrario, es liberación. Sí, claro. Y debería de ser básico. O sea, debería ser lo primero que aprendemos en el aula. Y que pienso también, Clau, que ahorita que te escucho, creo que como que tienes un par de objetivos muy importantes. Uno es entender que existen otras realidades, ¿no? O sea, porque no es que estemos de acuerdo o no, o sea, existen, ¿no? Y es un poco el darte cuenta que tú creciste, te desarrollas, vives en un contexto específico, pero ese no es el contexto y la realidad de todos los demás. No es el único. ¿No? Entonces creo que eso puede ayudar mucho y bueno, pues ya puede ayudar ahí también a sensibilizar y lograr otras, idealmente ojalá que pueda haber algún cambio, ¿no? O algún impacto positivo. No quiero dejar de preguntarte, antes de que lleguemos a nuestra dinámica final, hablamos de los perritos. Háblanos un poquito de la importancia de los perritos. ¿Por qué rescatar a los perritos? Exacto, rescatar a los perritos? En tu vida. Sí, bueno, es que yo me dedico de una manera, no profesional, a rescatar perros. Nunca se me ha dado de rescatar. Sí, hace poco rescaté una gatita que ya tiene familia. Y en realidad a mí haber rescatado a un perro, porque siempre quise un perro y no lo había tenido, transformó también mi manera de estar en este mundo, porque abrió la puerta a una sensibilidad y a una empatía hacia otras especies que antes no había tenido.
Y porque ves, por supuesto, o sea, el estar en contacto con cualquier animal no humano es maravilloso, es descubrir que no somos la especie superior, que no somos dueños y dueñas de este planeta y que no podemos hacer y deshacer con él lo que querramos, y desde esa sensibilidad transformar cómo habitas este mundo, desde la empatía, desde la compasión y desde el cuidado. Y bueno, yo rescato perritos. Actualmente tengo 2, que son Marcelo y Yuki. Los dos, Marcelo es rescatado de esta comunidad de Nesa que les decía, y Yuki lo rescaté de la calle. Y pues en general trato de hablar mucho del respeto hacia otras especies. Ojo, no es adoctrinamiento del veganismo ni nada por el estilo, pero cuestionarnos cómo habitamos este planeta con otras especies. Y a mí los perros me llevaron a eso, a decir, oye, yo me vuelvo loca si alguien lastima a mis perros. Entonces, ¿por qué yo soy parte de un sistema que lastima a otros animales? Y decidí volverme vegetariana. Estoy en mi camino hacia transitar hacia el veganismo. Pero ¿por qué no decía, a ver, por qué yo puedo empatizar con un perro, pero no veo lo que pasa detrás de un matadero? Y es terrible. Y entonces, ¿cómo lo que a mí me afecta, que sería sentir tan profundo por un animalito, porque vive en mi casa, porque yo lo rescaté, porque yo me encargo de él, poder llevarlo a otros lados y a transformar, insisto, la manera de habitar este mundo y cómo quiero dejar mi huella en este planeta? Sé que no va a transformar el mundo, sé que no va a acabar con el maltrato animal, pero algo estoy haciendo yo para transformar un modelo que ha funcionado y que pocas veces nos cuestionamos. Y entonces, para mí esa es la importancia de los perros, además de decirles que adopten y no compren. Y que rescaten. ¿Nos harías alguna recomendación en ese término en general? Sí, claro. Yo creo que hay que perderle el miedo a rescatar. Muchas veces alguien ve un perrito en la calle y le escribe a la persona que ya sabe que siempre rescata, pero las rescatistas, porque en su mayoría somos mujeres, estamos saturadas, ¿no? Hay que perderle el miedo, hay que hacer algo cuando ves a un ser sufriendo y trabajar mucho en comunidad. Siempre hay gente dispuesta a apoyarte con los gastos veterinarios, con la rehabilitación, y si alguien quiere y bueno, por supuesto, invitar a que no reproduzcan más a sus animales. Cada animal que nace en un lugar controlado es la oportunidad que le quitas a un animal que necesita un hogar, ya sea en la calle porque está en maltrato o en un refugio o en hacinamiento. Entonces, si quieren adoptar, pues hay muchas páginas. Yo por lo general publico mis rescataditos en adoptist.com, y siempre como le damos el tiempo a las personas de conocerlas, de que empatemos, de que hagamos una buena dinámica, siempre tener esa misma empatía y esa paciencia con los animales rescatados, y no transformarás al mundo, pero transformarás al mundo de ese animal por completo. Claro. Yo creo que sumar ahí, no regalen perritos, gatitos, como si fueran objetos o plantas, porque sabemos que en Navidad, en ciertas fechas se regalan muchísimo, y además la gente está muy emocionada porque tienes el cachorrito y demás, y 3 meses después, que ya no está tan chiquito, que a lo mejor sigue siendo muy adorable, pero ya no está tan simpatiquito, acaban dejándolos ahí en la calle. Y educarse sobre lo que es tener un animal de compañía. Claro. Yo estoy tomando un curso de modificación de la conducta canina, y el lenguaje canino es un universo, y no sabemos leer a nuestros animales de compañía. Y de verdad leerlo significa entender quiénes son, y van a ser unos niños eternos. Y hay que entender eso. No son un adorno, no son un florero que esté ahí sin chistar ni tantito. Y desde esa empatía, desde esa compasión, les juro que eso luego lo podemos trasladar hacia otros lados, y definitivamente vamos a ser más felices. Y hagan un poquito de tarea, creo. Ya estamos aquí en las recomendaciones, pero me refiero a hagan un poquito de tarea en el sentido de investiguen qué tipo de animal de compañía puede ser más adecuado para dónde viven ustedes. Exacto. Porque me ha tocado ver gente que tiene un husky en un departamento de 2x2. De 2x2. O menos, sí. Y no es el espacio para un perro de ese tamaño. Y además un perro de ese tamaño necesita que lo saques a caminar, va a tirar mucho pelo. Entonces hagan su tarea para
Les que causa tengan ansiedad, claro. el animal de compañía adecuado a su entorno. Y vivan con pelo en su ropa. Van a ser muy felices. Gente Ay, no. que vive con pelito en su ropa Somos muy felices. es un hogar muy No feliz. sé, algunos tenemos creo que un poco de toque ahí. Bueno, para eso están los rollitos quitapelos. Pero hagan su tarea. Si no, hay animales que tiran menos pelo, por ejemplo. Exacto. Clau, tenemos una dinámica final. ¿Estás lista, Katia? Listísima. Bueno, es básicamente, yo te voy a ir diciendo palabras. Es un ping pong. Exacto. Y tú me regresas alguna palabra que se te venga a la mente con esta primera palabra. ¿Vale? Entonces, la primera palabra que se viene es liderazgo. Mujeres. ¿Ok? Género. Cuestionar. Sociedad. Comunidad. Empatía. Necesaria. Ayudar. Obligación. Aulas. Transformación. Construir. En conjunto. Educar. Transformar. Doctor, ¿alguna que quieras? Sí, se me ocurren un par. Innovación social, Esperanza. ciencia política, Poder. animales de compañía. Amor profundo, puro, eterno. Perfecto, Clau. Pues muchas gracias, Clau. Ha sido un gusto tenerte con nosotros en Blue Gracias a Talk. ustedes. Ya nos has compartido por ahí un par de redes por ejemplo, repítenosla. Adoptista. Adoptist. Adoptist. Sí. Ok. Este es En .com o Instagram. Adoptist.com o en Instagram para adoptar al amor de su vida. Perfecto. Oye, ¿y alguna otra red social de causa social que nos recomiendes especialmente, independientemente que nos recomiendes las tuyas, desde luego? Sí, claro. Si hay alguien que le encantaría hacer voluntariado o donar si no tiene el tiempo, o incluso empezar a explorar oportunidades laborales y profesionales, CEMEFI con C, que es el Centro Mexicano de Filantropía, alberga todas estas oportunidades laborales de voluntariado de las organizaciones de la sociedad civil en México. Yo recomiendo amplísimamente acercarse a CEMEFI y que si quieren adoptar o quieren transformar la vida de un animalito, no solamente en Adoptista, hay N,000 rescatistas en este país, Mujeres, Amor Sin Raza, Adopta, Huellitas, Limoneros. Luego en el campus sé que hay iniciativas que traen a animalitos de compañía para adoptar y que se den la oportunidad de transformarle la vida y el mundo a alguien que lo necesita. ¿A ti dónde te seguimos, Clau? Yo, sobre todo en Twitter, Clau-Twitig, así como bueno, ya no es Twitter, ahora es X. Generacionalmente En algún hablando. punto. Exactamente. Vitig, pero con una T antes. Viti, que es W-I. T-I-G. Exacto. Auf Deutsch. Y por cierto, no lo hemos recomendado, pero también vamos a recomendarlo. No se pierdan a Clau, que forma parte del grupo que hacemos Dilo con Igualdad de Género, que pueden encontrar en este canal, donde hemos hablado de, por ejemplo, el documental de America's Next Top Model. Vamos a estar hablando de los testamentos. Son los que me vienen más ahorita a la mente, pero ustedes busquen el contenido, que aquí hay mucho relacionado con género, desde luego, en el que participa Clau. Así es. Muchas gracias por tenerme. Un gustazo hablar con ambos. A ti, Clau. Muchísimas gracias. Katia, muchas gracias. ¿A ti dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? A mí me pueden encontrar como Katia con 2 As, .Jaramillo, tanto en Instagram como en TikTok. ¿Y a ti, doctor? A mí me encuentran, bueno, aquí en Blua, desde luego, en Dilo con Igualdad de Género, en Blua Talks, y los espero en Instagram, TikTok y aquí en YouTube como Carlos A. Mendiola o Carlos A. Andrés Mendiola. Y desde luego, pues, suscríbanse, déjenos su like, comenten, compartan esta Blua Talk y nos vemos en una próxima Blua Talk donde está la inspiración.